Bendiciones familia, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por sintonizarnos y los invitamos a que puedan suscribirse a nuestra página para que así puedan tener más información acerca de nuestro contenido. En el episodio de hoy tenemos la vida de un joven, un testimonio donde nos va a contar acerca de salir de la zona de confort, vencer miedos y cómo emprender. Así que estamos en ruta. Mi nombre es Diego Rodríguez, tengo 22 años. Uno de mis hobbies principales es la fotografía, la creación de contenido audiovisual. Vivo actualmente en Pavas y creo que una de mis fortalezas es la perseverancia. Yo nací en San José, soy de acá. La gran parte de mi niñez, infancia, además, crecí y viví en zonas rurales como Limón, Buenos Aires, Golfito, Punta Arenas y un sinfín de lugares más. Actualmente, hace aproximadamente, creo que un poquito más de 8 años por ahí, vivo en San José. Acá terminé mis estudios, ahora estoy actualmente trabajando, vivo acá con mi papá y mis hermanos, 2 de mis hermanos. La otra mitad de mi familia vive en la zona de Punta Arenas, en Parrita, donde vive mi mamá, mi hermana y mi hermosa sobrina. Lamentablemente no la puedo ver mucho, pero siempre está la intención de ir a conocerlos, y eso es bonito, tener familia en otros lugares, porque uno así tiene la excusa, ¿verdad?, de estar constantemente viajando y demás. ¿Qué es lo que más recuerdo de Parrita? Una de las cosas más bonitas y una de las experiencias más bonitas que viví en Parrita fue la época del colegio. Las veces que tal vez salíamos temprano y nos íbamos con mis amigos para la playa, para las piscinas, o nos íbamos para la casa de un amigo a cocinar, a ver películas, a jugar con agua y demás. Sinceramente, de hecho yo estuve acá en San José en el colegio Luis Dobles, pero para mí el mejor colegio del mundo fue siempre el colegio de Parrita. Esa fue una de las mejores experiencias que viví en Parrita. ¿Cómo llegué a conocer de Cristo? Bueno, toda mi vida crecí en una familia de iglesia, una familia que siempre han creído en Cristo. Bueno, mis abuelos son pastores, como les digo, siempre crecí en una familia cerca de Dios. Sin embargo, fue cuando en unas épocas de las que venía a San José, porque mi papá siempre ha sido de San José y lo venía a visitar, mi hermana estaba en una iglesia, en ese momento era la iglesia Ministerio Fe, y estaban el grupo de jóvenes Sin Límites. En ese momento yo estaba viviendo en Parrita y vine, y justamente era la fecha de un campamento. Entonces fui al campamento y vi cómo se desenvolvían todos, vi cómo era la forma de vivir de estos jóvenes, y yo, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales yo me vine a vivir a San José, porque yo dije, yo quiero ser como ellos, tal vez no en la forma en la que viven, sino en la forma en la que siguen a Jesús y viven con Jesús. Entonces ahí fue. Siempre toda mi vida crecí, pero ahí fue donde realmente yo dije, bueno, Dios es mi Padre y quiero vivir toda mi vida cerca de Él. ¿Qué me retó a salir de mi zona de confort? Bueno, muchas veces, por muchas de las situaciones que pasé en mi vida, y un momento dado de mi vida, hace aproximadamente como 3 años y medio por ahí, me encontraba en un momento de mi vida que no sabía qué hacer. Veía que mis amigos ya estaban sacando sus carreras, estaban teniendo sus trabajos, sus casas, sus carros y demás, y yo no sabía qué hacer. Entonces yo dije, bueno, hay personas que tienen muchísimas más limitantes que yo y han podido lograr sus sueños. Entonces creo que solamente fue ver a mi alrededor y dije, bueno, ya es momento de salir de mi zona de confort, tal vez superar el miedo, superar las inseguridades y demás, dejar todo eso atrás, porque si no uno se va a quedar, en este caso yo me voy a quedar estancado, y eso yo no lo quería para mi vida, porque no quería repetir la misma historia pues de mi niñez y demás. Entonces esa fue la principal razón por la que yo dije, bueno, ya es momento de superar todo esto y salir de la zona de confort. ¿Cuáles fueron los temores que logré vencer? Bueno, cuando yo venía de la zona de Parrita, venía con mucha inseguridad, con muchos miedos. Era una persona que no podía ir a un restaurante solo, no podía ir a una pulpería solo. Entonces la inseguridad, el temor hacia las personas, a sentir que tal vez uno no era suficiente y demás, eso fue uno de los principales temores que logré vencer. Gracias a Dios, todo parte de un proceso, pero eso quedó en el pasado. ¿Qué herramientas utilicé para dar este giro en mi vida?
Bueno, la primera herramienta que para mí siempre ha sido la mejor y siempre va a ser la mejor, y le recomiendo a todo el mundo que utilice la misma herramienta, siempre ha sido y será nuestro Padre Celestial. Aún en medio de esas circunstancias, de esos días tan grises, de esas épocas tan malas de mi vida, aún así Él me ayudó a salir de eso, le dio un sentido a mi vida y básicamente eso. Y aparte de eso, las personas que Él puso en mi vida como amigos, pastores, la familia y demás, fueron las herramientas bases que me ayudaron a lograr en realidad todo lo que he logrado hasta el día de hoy. ¿Qué significa no estás solo en mi vida? Bueno, en un dado momento, hace algún tiempo en mi vida, yo decidí desarrollar un proyecto llamado No Estás Solo. En ese momento nosotros lo desarrollamos, bueno, principalmente para las personas que estaban pasando una mala situación en su vida, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese suicidio, problemas en la casa, incluso personas de la calle. Nosotros nos centramos en eso porque sabíamos que a pesar de la circunstancia, la peor circunstancia que fuera, Dios tenía el control de la vida de cada persona. Esto en base a las situaciones que yo, bueno, y las personas que estaban conmigo en ese momento habíamos pasado en nuestras vidas, que sabíamos que por más feo que estuviera el asunto, como decimos nosotros, Dios siempre estaba ahí. Entonces, No Estás Solo se basa y se basaba en salir a la calle a hablar de Dios, en llevar tratados, en utilizar las redes sociales para que las personas supieran que sin importar la circunstancia, sin importar cuánto tiempo lleven en esa tormenta, en ese hoyo oscuro, al final de cuentas Dios siempre está con ellos y al final del túnel siempre van a ver la luz. Entonces ese es el sentido y siempre ha sido, en realidad siempre fue Dios y el mensaje de Dios. Actualmente en mi vida siempre lo vivo, siempre cuando haya algún mal problema, cuando haya alguna situación que uno esté cansado, que tal vez uno diga, oh Dios, ya no puedo continuar o ya no veo la salida de esto, siempre recordar que no estamos solos, que en el peor desierto que estemos, Dios siempre va a estar a la par de nosotros, tomándonos de la mano y ayudándonos a caminar y a salir del hoyo oscuro y poder ver la luz al final del túnel. Bueno, comentarles un poco sobre mi empresa y cómo logramos pues fundar a lo que el día de hoy es la inmobiliaria Best Dreams Real Estate. Como les comentaba al inicio, ya vamos a cumplir aproximadamente 2 años de estar laborando en el mercado inmobiliario de Costa Rica, y de hecho internacionalmente también, porque trabajamos con clientes internacionales. Esto se logró y se fundó a base de experiencias, en realidad, de experiencias laborales que habíamos tenido a lo largo de los años, que precisamente Dios todo lo unió para que al final de cuentas saliera lo que es la inmobiliaria Best Dreams Real Estate. Actualmente nos encontramos laborando en la zona, bueno, nuestro mayor fuerte en la zona es Romoser, donde ya hemos logrado concretar varias ventas, también en lo que es la zona de Santana y Escazú, que hemos concretado también varias ventas, y ahí nos estamos moviendo diariamente. La idea y la misión y la visión de nuestra empresa es llegar a ser, tal vez no la más grande, porque no es lo que queremos, pero sí llegar a ser una de las más competitivas de Costa Rica, y creemos que tomados de la mano de Dios todo es posible. ¿Cuál es la diferencia de ser un empleado a pasar a ser mi propio jefe? De hecho, yo desde que salí del colegio, creo que como la mayoría de personas, empecé a conseguir trabajo y demás. Trabajé en varios lugares, tuve aproximadamente 5 o 6 trabajos por ahí. Desde el primer trabajo yo me di cuenta que yo no estaba hecho para levantarme todos los días a las 7 de la mañana y llegar al trabajo, tener que hacer mis tareas, salir al mediodía a la hora del almuerzo, después a la hora del café, estar aguantándose al jefe, a los compañeros y todo ese tipo de cosas, luego llegar a la casa cansado y volver a repetir la rutina todos los días, toda mi vida. Yo me di cuenta que no era para eso. Tuve muy malas experiencias con los jefes que no buscaban el bien para sus empleados, sino solamente para ellos. Y yo creo que de eso no se trata una empresa, de eso no se trata una corporación. Si la cabeza está bien, en realidad todos deberían estar bien, no solamente la cabeza. Entonces yo siempre supe que yo no había sido creado para eso. Entonces la diferencia es esa, que uno tiene la libertad
pues de hacer en realidad lo que uno quiera, siempre manteniendo, ¿verdad?, el bien de la empresa, el bien de los empleados, y básicamente sería eso. ¿Qué le diría a las personas que se sienten sin ánimos de avanzar? Bueno, en realidad todos somos humanos y todos tenemos temporadas en nuestras vidas donde realmente no queremos continuar, donde estamos cansados, donde muchas veces tratamos y las cosas nos salen mal. Pero hoy yo lo único que les puedo decir a esas personas es que la perseverancia es lo único que nos va a llevar a donde nosotros queremos pues llegar, ¿verdad? Valga la redundancia. Eso, la perseverancia, y siempre estar tomados de la mano de Dios, porque si nosotros nos alejamos del Padre y tratamos de continuar y buscamos y nos enfocamos mucho en las cosas que queremos, vamos a descuidar nuestra relación con Dios y vamos a enfocarnos en eso. Entonces, como en la Biblia dice, ¿verdad?, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá después. Entonces, primero ocupémonos, una vez escuché por ahí, ocupémonos primero en las cosas del reino y después el Padre se va a ocupar en nuestras cosas. Entonces, primero busquemos las cosas del reino, y ahí las cosas que nosotros, nuestros sueños, lo que queremos lograr, van a empezar a llegar por sí solos. Eso sí, ¿verdad?, no nos vamos a enfocar en las cosas del reino y vamos a quedarnos sentados en el sillón de la casa esperando a que lo demás llegue. Busquemos las cosas del reino y trabajemos también en nuestros sueños, en nuestras metas, y van a ver que se van a empezar a cumplir. No nos desesperemos, no nos volvamos locos, confiemos en Dios, recordemos que no estamos solos y las cosas van a empezar a llegar. Una de las herramientas que yo más he utilizado, porque yo personalmente también he estado en épocas de mi vida donde yo digo, ¿por qué no se vende ninguna casa? ¿Por qué no vendo ni un departamento? Incluso, ¿por qué no logro cerrar ni un solo alquiler? Entonces, yo les recomiendo a las personas que ya definitivamente buscar a personas que realmente, por ejemplo, si usted tiene una meta de ser bombero, entonces trate de buscar a una persona que se especialice en lo mismo, que esté en el cuerpo de bomberos, porque ese tipo de personas son las que ya pasaron por lo que usted está, y ellas le van a poder ayudar a continuar. Personalmente yo tengo, por decirlo de alguna forma, algunos mentores en el ámbito de bienes raíces, que cuando a veces yo digo, bueno, ya no puedo, precisamente el día de ayer tuve que pedir un consejo a uno de los agentes inmobiliarios más grandes de Costa Rica, y ahí me mandó un audio de 7 minutos, pero después de ese audio de 7 minutos me cambió la mente totalmente y pude seguir trabajando. Entonces recuerden siempre que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente es porque Dios lo puso ahí, y Dios sabe que tenemos la capacidad de cumplirlo. No es malo pedir consejos, no es malo pedir guía a las personas, y esa sería una de las recomendaciones que yo les daría. ¿Qué me motiva a continuar soñando? Bueno, sueños y muchas cosas y muchas metas, tengo muchas, pero una de las principales en mi vida es el tema de mi empresa, de mi trabajo, que vivo tan orgulloso diariamente, y una de las razones es por las que, gracias a Dios, a la empresa le va muy bien. Entonces, por ende, a mi familia también le va muy bien. Entonces, por ejemplo, ver a mi sobrina sonriendo, ver a mis hermanos disfrutando, ver a mi papá feliz, a mi familia en general feliz, esa es una de las razones. De hecho, esa es una de las razones por las que yo digo, bueno, todo el esfuerzo, todo el cansancio de correr por atrás de mis sueños vale la pena, y va a valer la pena pues toda mi vida. Entonces, esa es una de las razones. De aquí en 5 años, bueno, principalmente siempre cerca de mi familia. Nunca nos alejemos de la familia. Yo sé que siempre tenemos problemas con la familia, con los papás y demás, pero el peor error que usted puede cometer es alejarse de su familia. Ellos son los que siempre van a estar con usted. En el ámbito, hablando ministerialmente, siempre me veo muchísimo más arriba. Yo sé que Dios siempre nos tiene a nosotros creciendo constantemente, y en el ámbito empresarial, como les dije al inicio, queremos llegar a ser una de las agencias inmobiliarias más competitivas de Costa Rica, y aparte de estar en el medio de los bienes raíces de intermediación, también queremos empezar a desarrollar nuestros propios proyectos. Entonces esa es nuestra visión, y yo creo que esa es nuestra proyección de aquí a unos 5 años. ¿Es posible emprender en media pandemia? Y también para las personas que les da miedo emprender. Bueno, les cuento que antes de yo
estar en los bienes raíces, aproximadamente tuve como 5 o 6 negocios que fueron total un fracaso. Pero esos fueron los pequeños errores que me llevaron a, gracias a Dios, tener una empresa exitosa. Si usted tiene miedo, pues se va a quedar toda su vida con miedo. Pero yo les daría un consejo a las personas que quieren emprender, aún en media pandemia. Yo, cuando empecé en los bienes raíces, yo no sabía que estábamos empezando el tema de la pandemia, pero yo empecé en el peor momento que pudo existir en Costa Rica para meterme en los bienes raíces, y aún así Dios ha sido fiel, aún así Dios ha estado conmigo y las personas que me han ayudado, y hemos tenido éxito en este ámbito. La única forma de que usted se dé cuenta de que si va a tener un resultado o no es haciéndolo. Si usted se queda pensando toda su vida o preguntándole a sus amigos, ¿será que lo logro? ¿Será que no lo logro? Nunca lo va a lograr y siempre se va a quedar con la duda. Entonces yo le daría la recomendación de que eso sí, piense las cosas muy bien, prepárese, como les dije, si conocen a personas que se muevan en el mismo ámbito, empápesen de la experiencia de ellos, pero si usted no lo intenta, no se va a dar cuenta si va a tener o no va a tener resultado. Y ahora, para tener una mejor seguridad, pongan todo en manos de Dios, siempre pídanle en dirección a Él. En realidad, díganle a Dios: Dios, ¿usted está de acuerdo con este negocio que yo voy a hacer? ¿Está de acuerdo en lo que voy a invertir mis ahorros? Y yo estoy seguro que Dios les va a dar el respaldo, y si hacen las cosas bien, las cosas van a salir, valga la redundancia, muy bien. Entonces ese es el consejo que yo les daría. Sí se puede. Si usted hoy quiere salir de su zona de confort, quiere emprender el negocio que ustedes toda la vida ha anhelado, hoy les digo que sí se puede salir. Si usted sabe cocinar, si usted sabe hacer queques, si usted sabe coser, si usted sabe hacer masajes, salga hoy, no tenga miedo, crea en usted mismo, y estoy seguro que con la ayuda de Dios y usted creyendo en usted mismo va a poder lograr ese sueño que tanto ha anhelado, ese negocio que tanto ha anhelado. Va a poder sacar su familia adelante, va a poder darse los lujos que usted siempre ha querido darse, porque solamente usted y nadie más, sus amigos, su familia, nadie más va a tener el poder sobre su vida de decirle: salga de esta zona de confort. No permita que el miedo llene su vida, no permita que la angustia, lo de qué va a pasar, no, confíe en Dios, confíe en usted mismo y misma, y va a ver que todo va a salir súper bien. Confíe en sus habilidades, confíe en lo bueno que usted sabe hacer, y va a tener un excelente resultado. Y no importa que le digan que usted vive en Costa Rica, no importa que le digan que usted vive en el barrio más pobre, si usted tiene las ganas de salir adelante, si usted tiene las metas suyas bien claras, todo lo va a poder lograr. Entonces eso es lo que yo les digo en este día, eso es lo que les quiero dejar en este video. Mi nombre es Diego Rodríguez y me encuentro en ruta.